Así es, señoras y señores, el día por fin ha llegado. Ya pueden parar de suplicar de rodillas, por favor, el eclipse ha terminado, les voy a dar un calcetín para que sus almas sean libres de una vez. Esto no es un sueño, tampoco una broma adelantada del Día de los Inocentes, no voy a rellenar el resto del video con un gif de gatitos, eso no. Simplemente cojan las verduras, su comida chatarra de preferencia y un vasazo de gaseosa, porque vamos a estar aquí un buen rato. Este es el iceberg completo y definitivo de Cartoon Network. Tengo que empezar por explicar la razón por la cual por fin he decidido hacer esto. Quiero dejar en claro que no estoy siendo víctima de una extorsión, no es que detrás de la cámara hay una persona con una enorme pistola apuntándome directamente hacia la cabeza. Lo siento, no quise decir eso. Todos y cada uno de los icebergs que hay de Cartoon Network son un desperdicio, esa es la única razón. Todos cogieron la misma maldita imagen hecha en Reddit en inglés. Así que decidí yo mismo crear mi propia plantilla para hacer algo de justicia y romperles el cráneo con datos realmente relevantes del canal. No como aquella vez que pasaron este especial en la señal estadounidense, o cuando esta serie pasó en la señal estadounidense, o cuando la señal estadounidense. Cartoon Network Latinoamérica. Así de simple. Voy a tomar este nivel para hablar de las cosas más conocidas del canal, las cosas que ya son prácticamente cultura general a estas alturas, y qué mejor para empezar que el removedor de rudeza. Este fue un capítulo del laboratorio de Dexter que solo se mostró una única vez en un festival del 98, un episodio oficial de la serie que jamás tocó la televisión. El episodio fue hecho para la segunda temporada de la serie, pero tenía un pequeño inconveniente. Ni idea de qué habían consumido los guionistas para entonces, pero el episodio tenía más groserías por segundo que las primeras temporadas de South Park. Parecía un episodio cualquiera de La Familia del Barrio. La trama era que Dexter había construido un removedor de rudeza para que su hermana dejara de molestar. El problema es que al activarse les quitó la rudeza a ambos, pero sintetizándola en dos copias exactas de ellos mismos, pero con la boca más sucia que Eric Cartman. Y empiezan a decir cosas como... El episodio fue los media hasta que en 2013 Adult Swim lo subió a su canal de YouTube y se acabó el misterio. Imaginen cuánto se hubieran escandalizado los padres correctitos al ver esto en la tele, o sea, ¿qué tenía pensado Jenny Tartakovsky al momento de hacer este episodio? No tengo idea, pero ¿qué podemos cuestionarle al dios del fanservice del canal? Y cuentan también las sucias lenguas que la versión que todos hemos visto de este episodio es la censurada y que en realidad la versión original no tiene bips de censura. Stuart Snyder es un tipo que ya ha sido mencionado, mofado y defecado en este canal, un expresidente de Cartoon Network. Yo lo llamaría un potencial homicida ya que intentó asesinar al canal en muchas ocasiones, y entre esas aberraciones que hizo para arruinarlo estuvo la iniciativa de meter series live action a finales del 2000. Sí, a un canal que ha sido exclusivamente de caricaturas durante toda su historia, este sujeto quiso convertirlo en Disney Channel, en Nickelodeon, pese a ser ya superior a ambos. Igual, esto fue solo vivido más en la señal estadounidense y fue ahí donde fracasó horriblemente el tema. Es por eso que en Latinoamérica, a veces la señal vertedero del canal, no se llegó a sentir esta iniciativa. En general casi todas eran programas de competencia, pruebas, humor barato, etc. Y creo que ninguna de estas series en realidad llegó a ser doblada al español latino. Y es una lástima porque existió un desecho nuclear que sí triunfó en Latinoamérica, un arma biológica que sí funcionó y no tengo idea de por qué. La secu. ¡Oh, Satanás! ¡No! Lo único que rescato de toda esta época es la peli Cerebro Animado, una que creo que sí fue doblada al español, ¿no? Era entretenida. Cartoon Network desde la era Powerhouse tenía un catálogo bien variado de series, la rompían desde los 2000 con cada uno de sus cartoons, algunos más que otros, claramente, pero había mucho de dónde escoger, o sea, entre los animes que pasaban, entre las series ajenas al canal, digamos que Cartoon Network aún no sufría de este efecto Bob Esponja que aquejó Nickelodeon desde los 2000, hasta que llegó Ben 10 a arruinar la fiesta. Ben 10 llegó justamente en plenas vísperas de la época más oscura del canal, más bien fue el motivo por el cual el canal se mantuvo en pie en medio de los experimentos de Stuart no vuelvas a Cartoon Network por favor Snyder. Los Cartoons empezaron a perder vigencia, Chico Ardilla fue un fracaso horrible, ya solo quedaba Ed, Edd y Billy Mandy que estaban casi en su recta final, así que también perdieron parte de su catálogo, y tras el éxito brutal que estaba teniendo el abuelo Max, tomaron la horrible medida de emitir sin cansancio la serie, no sé si para rellenar o para que los niños estuvieran pegados a la tele, era un efecto como el de los Padrinos Mágicos en Jetix. Tenías Ben 10 en la mañana, Ben 10 en el almuerzo, Ben 10 en la noche, Ben 10 ganando Botatún, comerciales de Ben 10, película de Ben 10, live action de Ben 10, Ben 10, Ben 10, Gwen embarazada. El canal se desconoció durante esta época, pasar de tener un universo tan rico en la era City con todo su repertorio a reducirse en este simplón personaje que hoy es motivo de memes de incesto. ¡Es Cuatro Brazos! ¡Es él! ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Necesita desodorante!
Oh no, no te sientes aquí. Me gustaría decir que Cartoon Network llegó a reponerse, pero no, ya saben que existe esta porquería radioactiva. Esto pasó alrededor del año 2019, recuerdo haberme sentido horrible por no hacerle un video en su momento, no tengo idea de por qué no lo hice en realidad, maldición, pero todos deben recordarlo, la víctima fue la página oficial de Cartoon Network, según tengo entendido, el siniestro ocurrió casi globalmente, afectando las señales de Cartoon Network en Europa y América. Para entonces el shitpost estilo Papu estaba en su pico más alto de popularidad, aún daba risa, así que el graciosito al que se le ocurrió hackear la página no tuvo mejor idea que llenar la pantalla principal con cosas como el video de Ricardo Milos bailando calato, memes sin absoluto sentido o imágenes de un tipo de algún país con idioma extraño, y hasta videos con marca de agua de una página donde humanos se exhiben desnudos. Todo esto ocurrió en serial, no estamos hablando de un supuesto hackeo donde sale un fanart mal hecho y rancio en Paint en la pantalla con una edición barata y un DA2 haciéndole 20 videos, esto sí pasó. Fue real. O sea, imagina ser un niño de 7 años que entra para jugar algo de Hora de Aventura y toparte con un tipo semidesnudo bailándote sensualón y con un prominente bulto en la entrepierna. Es algo más perturbador que toparte con una imagen barata de Finn muerto y destripado. Si no, pregúntenle a Tony Álvarez. ¿Qué es eso? Yo no llegué a entrar a la página ese día, lo lamento mucho, pero igual, andaba al tanto y me pareció muy gracioso. El hecho repercutió de tal forma que Cartoon Network, en vez de poder solucionar el problema en tiempo real, tuvo que cerrar la página por el resto del día. Fue una locura. Creo tener entendido que el hacker jamás fue encontrado y por lo tanto este es uno de los misterios más grandes relacionados al canal. Reales. Si bien internet es una jungla salvaje, un terreno pantanoso donde nadie es dueño de nada y sobre todo en Latinoamérica, este tema es uno de los hallazgos más interesantes que he tenido la oportunidad de hacer yo. Sí, solo yo, pero claro, no es el siglo XVIII como para que mi nombre esté registrado como descubridor. ¿Verdad, Hiram Bingham? Pero la cuestión es así, yo subí una imagen de Avril Lavigne, no me acuerdo ni por qué, a la página de Facebook de Mr. Retro. El punto es que a la imagen llegaron no cientos, sino miles y miles de comentarios que mezclaban el inglés, el español y un dialecto confuso que no lograba entender. Se trataba del idioma tálago y los comentarios de todas estas personas eran filipinos. ¿Por qué demonios llegaron filipinos a esa imagen? El evento me traumatizó a tal punto que me entró curiosidad de saber más de ese país y una forma de hacerlo fue buscando comerciales filipinos de Cartoon Network y así de aleatorio, ¡pum! Me encontré con una grabación donde en plena Era City para la señal filipina se andaba promocionando y pasando bumpers de Los Simpsons. Los Simpsons, una serie de en ese entonces Fox que no se pasaba en ningún otro lado más que Fox o en FX y que tampoco era conocida por ser para niños necesariamente. Esta serie estaba siendo emitida por Cartoon Network en la señal de un país que para ese entonces me era irrelevante, casi inexistente. The Simpsons is back on Cartoon Network. La grabación tenía muy pocas visitas y me parecía muy injusto, siendo algo tan surreal, así que le hice un video. Un video que subí a inicios de 2019 explicando todo el tema. Sin embargo, el video dejó de gustarme y poco tiempo después lo puse en privado. Y esa fue la historia de cómo llegué a descubrir esta pieza ancestral en una de mis travesías arqueológicas. Y como homenaje, después de 3 malditos años, les comento que he vuelto a poner el video en público. No es broma, si quieren vayan a la descripción. Otro de esos temas que tuve el placer y el honor de descubrir y que puedo dar el lujo de certificar, señores. Lo digo porque en su tiempo hubo gente pestilente como un tal Carajo TV que hasta me copió el guión tal cual, así de asqueroso. Es más, apuesto que muchos pudieron haber llegado a este canal con este video, donde expongo este brutal descubrimiento. La épica invasión de Cartoon Network a Nickelodeon. Vamos con este tema tan temprano porque más adelante vamos a ahondar en lo que está detrás de ese archivo. Esta fue la grabación de una promo que salió del mismo canal de YouTube de quien la produjo. Y contaba en la descripción que el comercial que verán a continuación se llegó a emitir en Nickelodeon. Hasta el momento no hay grabación del evento en concreto, pero tenemos este archivo original. Cartoon Network is. Ooh, hey, pretty mama. Johnny! Oh, Cartoon Network's got this thing, right? It's called Cartoon Fridays, and we're on it. Hurry up! Okay! These are our shows. All your favorite cartoons back to back, with a new episode every Friday. They're on Fridays at 7, over on Cartoon Network. You might like to switch over there now. Somebody's coming! We'll see you over there. Hey!
Oh dear. Así es, Cartoon Network se bajó el cierre, les puso las canicas saladas encima a Nickelodeon, lo pisoteó y para colmo defecó en su propia casa, dejó un mojón en la sala. Es brutal, o sea, Cartoon Network pagó simplemente un anuncio cualquiera en las emisiones de Nickelodeon y como cualquier otra marca se introdujo tan fácilmente dentro de la intimidad de Nick, manoseó sus bragas como se le antojó y lo humilló en su propia casa. Lo peor es que Nick ni siquiera se dio cuenta. Como vieron, el comercial es una promoción explícita a Cartoon Network. Aparecen varios cartoons diciendo que deberían ir a CN, destrozando la cuarta pared y también añaden algo de meta humor haciendo un guiño al hecho de que estaban infiltrados en las transmisiones de Nickelodeon. Y la forma en la que descubrí esta pieza tan magistral fue porque simplemente me recomendaron el video. Recién había despertado, veo YouTube y literalmente aparece en mi feed y voilà. Toda una papiada monumental definitivamente, pero el tema en realidad no queda ahí porque todo esto fue producto de algo más grande que veremos más adelante. Si es que son ancianos jubilados de Mr. Retro Channel, habrán visto mis primeros videos que menciono bastante lo importante que fue Fred Saber para la historia de Cartoon Network, prácticamente el padre de este importante canal. Bajo la dirección de Fred Saber, un antiguo trabajador de Nickelodeon, que curiosamente también fue partícipe de la creación de los Nicktoons. Este tipo llegó como el salvador al canal. Cartoon Network tenía ya unos años emitiendo series de Hanna-Barbera, algo de Looney Tunes y MGM. Era como el canal que pasaba los dibujos del abuelo, los dibujos del viejo y nada más. No tenía ningún tipo de esencia ni identidad. Fue entonces cuando el canal lo contrató, ya que había sido el sujeto responsable de la idea de los Nicktoons, así que llegó a Cartoon Network con los mismos planes e inició la idea de What a Cartoon Show. Básicamente la incubadora de Cartoon Network, la célula de donde partiría todo lo que conocemos hasta ahora de su historia. El concepto era que animadores independientes enviarían sus storyboards para animarlos dentro del canal, para así ser emitidos en este nuevo bloque. Y dependiendo del potencial y recibimiento que tuvieran por el público, estaba la posibilidad de convertirse en una serie oficial. Y no cualquier serie, estamos hablando de los que serían los primeros Cartoons, las primeras series originales de Cartoon Network. Y la pregunta es, si Fred Saber es el padre, ¿quién es la madre? Solo espero que no haya una paloma involucrada en todo esto. ¡Historia tan maravillosa! What a Cartoon Show, o como el genial nombre que se les ocurrió ponerle en Latinoamérica. ¡Qué historia tan maravillosa el show! ¡Qué historia tan maravillosa el show! Uf, qué nombre, ¿ah? ¡Qué nombre! Este bloque era genial, y aunque sea noventero, lo recuerdo bien porque se siguió retransmitiendo hasta inicios del 2000. ¡Qué historia tan maravillosa el show! ¡Regresará! Llegaron a pasarse como que alrededor de 80 o 90 cortos por ahí. La verdad es que sí llegó una barbaridad de propuestas, cada una brutalmente diferente a la otra. Pero la gente solo suele recordar la primera generación de cortos, los que llegaron entre el 95 y el 97. Entre estos tenemos legendarios cortos, como los de las chicas superpoderosas. El de la carne de peludito siempre me pareció demasiado hardcore. El del laboratorio de Dexter, el de Johnny Bravo. Todos estos que, como saben, terminaron convirtiéndose en series oficiales. Y de ahí tenemos otros cortos que no trascendieron, pero que quedaron como un emblema para este proyecto, como el clásico de clásicos Help, básicamente una representación del sistema de salud de cualquier país latino. ¿Qué está pasando ahí adentro con la zarigüeya Sledgehammer, Paranoia de un gusano, The Kitchen Casanova, Compra uno lleva otro gratis, Malcolm y Melvin, Larry y Steve, literalmente el predecesor de Padre de Familia, y muchos más? Es increíble cuánta creatividad rebasaba de este proyecto. Todos los cortos eran obviamente con animación tradicional y fuertemente influenciados por la animación clásica de la Edad de Oro, con movimientos brutalmente exagerados y mucha violencia, y sobre todo mezclados con el humor absurdo que estaba reinando por los 90s. A Fred Saber le gustaba mucho este estilo y salieron cosas tan geniales como grotescas, grotescamente geniales. El bloque tuvo una segunda generación que no es tan relacionada a la primera camada de cortos que todos vinculan al bloque, pero aquí también salieron algunos cortos brutales. Por ejemplo, el de Billy Mandy o el de Kenny y Chimpy, un ultra clásico y de mis favoritos. Salmonera Fitzgerald, señoras y señores. Algo que no entiendo es que en todos los malditos icebergs que hay de Cartoon Network siempre ponen a Lera City como punto. ¿Qué hay de raro en Lera City? ¿Qué de extraño, turbio o extravagante tiene esta era? ¿Por qué ponerla en un iceberg? Sí, el término iceberg se ha tergiversado demasiado,
Pero en fin, como este es uno, tendría que incluir a este bodrio, esta época oscura conocida como Era Toonix. Sé que hay muchos pequeñines que crecieron con esta era, que la nostalgia, bla bla bla, pero vamos, objetivamente fue la peor era del canal. Si recuerdan que la sobreexplotación de Ben 10 estaba matando al canal a finales del 2000, bueno, esta era fue el clímax de esto. Épocas del Chavo animado, de 1000 horas de Ben 10 y Chowder. Creo que en eso se resume toda la era Toonix. Pasamos de una era City rica, profunda, con personalidad, a unos fondos blancos, sin vida, con unos muñecos cabezones que recordaban a Steve o a esas cosas de papel que hace a MP3. Un escaso diseño que no provocaba nada, las horas y horas de Ben 10 en todas sus versiones. Si quieren más detalles e insultos pueden ir a mi video sobre la era Toonix, es bien gráfico. No hay nada que decir respecto a la era City. Para muchos la mejor era, y sí, realmente fue un momento muy épico dentro de la televisión para kids. Lo que no muchos saben es que esta era en sí misma fue el resultado de haber jugado y experimentado con esta idea durante años, sin que nadie lo recordara. O sea, esto era algo que tarde o temprano iba a suceder, que estaba destinado a pasar, y tengo pruebas para demostrarlo. Recibes la señal de la fuente original, la Central Mundial Caricatoon, Cartoon Network. Así es, lo que acaban de ver es una promoción de lo que el canal llamaba en ese entonces Central Mundial Caricatoon. Un lugar donde hacían convivir a los personajes del canal con sus calles, sus establecimientos públicos, sus edificios, sus propios bumpers mostrando todo esto y su interacción. Básicamente la ciudad de Cartoon Network. Solo que aquí se les llamaba Caricatoons a los personajes. Qué bueno que cambiaron de nombre. Y hasta también estaba en 3D. Uno bien primitivo, pero era 3D. Digamos que obviamente la idea era muy escueta, no había un trabajo tan profundo como ocurrió con la ciudad de Cartoon, con un estudio especializado para las animaciones, con planos, diseños y demás, pero entienden a lo que voy. De todas formas, este no es el único rastro que hay de esta idea, porque más adelante en la misma era Powerhouse también irían experimentando con esta clase de cosas. ¿O es que no recuerdan la vez en que ocurrió esto con Scrappy? ¡Ah! ¡Ten cuidado, Scotty! ¡Mi nombre es Scrappy! ¡Y trabajo aquí hace más tiempo que ustedes! ¡Más que tú! ¿O no recuerdan también momentos clásicos como cuando el oso Yogi llega sin identificación al canal? O como cuando Double D le pide ayuda a Og de Hanna-Barbera. O como cuando Pedro Picapiedra no encuentra estacionamiento. O como cuando Pollito tiene una crisis de identidad en un bar. ¡Mi nombre está en el título del programa! Todo esto ocurrió años antes de la era City, así que podríamos decir que el hecho de que haya sido tan memorable y genial es porque fue un trabajo de más de una década. Hasta en los Cartoons y sus promos se ve que hay una intención de unir a los personajes y hacerlos interactuar. Increíble, ¿no creen? Eso es amar tu trabajo. También le hice un video a la era City, así que ya sabes, también ponlo en cola. Pero no todo son risas y arcoíris para este canal. Tenemos que empezar con los temas oscuros y tenebrosos, temas con los que muchos mojaron los chonitos. Y qué mejor que iniciar con este ya clásico comercial. No entiendo por qué se hacían la caca viendo esto realmente. Volvamos al tema de Ben 10 sobreexplotado. Siempre está en todos lados este desgraciado. Cuando el canal estaba en medio de todos estos cambios locos que a nadie le gustaba más que a Stuart, a Canales Snyder, decidieron empezar una campaña extraña, pero que se acoplaba bien con el humor que solía tener este Cartoon Network narcisista y ególatra del pasado. Hacemos lo que queremos. Ya le hice un video al tema en detalle, así que sí, cuando termine ese video vas a tener una cola infinita de cosas para ver. Pero en resumen, era una serie de comerciales sin sentido, donde se hacía el típico chiste de repetir situaciones cotidianas, pero alterando objetos o personajes para crear escenas muy absurdas. Jaja, qué risa. Y entre los que se emitieron estaba el comercial del coco, donde se plantea la situación de un niño que quiere ir a dormir con la luz prendida, por miedo al coco, cosa que se va alterando hasta ver al verdadero villano de este comercial. Un padre acuesta a la lámpara y antes de irse enciende al coco por miedo al hijo o lo que se nos dé la gana. Cartoon Network, hacemos lo que queremos. Y lo que traumó a todos fue el coco.
la imagen de este pobre Coco. ¿Qué les hizo? ¿Ser peludo? Hace años recuerdo que se inició este rumor de que había un supuesto Lost Media con una versión especial de este comercial, pero en vez de decir hacemos lo que queremos, al final del comercial decía algo como hazle caso a tus padres, así como para mandar a los niños a dormir en la noche. La gente al final se olvidó del tema y nunca salió prueba alguna de esto. Pero es interesante acotarlo porque yo fui uno de esos que recordaba haber visto esta versión. ¿Será efecto misionero o en realidad existió? Y andamos entrando en temas realmente candentes, así que aprieten bien esos pañales. Esta miniserie era turbia, muy turbia, al menos para un niño. Esta era de esa clase de series que pasaban muy esporádicamente en las mañanas de Cartoon Network, un día a la semana entre dos series, porque duraba 5 minutos nada más. Y todos los episodios empezaban y terminaban con la leyenda: esta es una historia real. Le pasó al amigo de un amigo. Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Por lo que claro, cualquiera tomaba cada una de estas historias como real, siendo un niño. Y era algo así como Cuentos de la Cripta o Le temas a la oscuridad, pero en versión animada. Sobre todo más parecido a Cuentos de la Cripta, porque todas las historias que nos mostraban terminaban horriblemente mal, muy mal. Como la vez que una mucama empezó a utilizar inocentemente un fijador de cabello que no le pertenecía, para luego enterarse de que este fijador tenía químicos radioactivos que la dejaron totalmente calva. O la vez que un tipo que no dejaba de comer terminó comiendo dulces que en realidad estaban hechos y rellenos de gusanos que salieron por todo su cuerpo. O la vez que un amable taxista recogió a una mujer de la calle que desapareció espontáneamente porque en realidad estaba muerta. O la vez que un tipo llegó a un hotel donde durmió muy plácidamente para darse cuenta la mañana siguiente que la cama estaba repleta de asquerosas y gigantescas cucarachas. O la vez que... Y así terminaba, de la forma más desagradable posible. Era horrible, era realmente horrible. ¿Por qué pasaba esto por Cartoon Network? ¿Por qué? Estaba dudando si realmente traer este tema. Supongo que servirá como representación de todos esos hackeos falsos y ediciones baratas que tratan de hacerse pasar como grabaciones reales de Cartoon Network. Y sí, otra vez un tema al cual ya le hice un video. Ya saben que si quieren más detalle, ahí tienen mi análisis al tema. Hasta le hice una recreación y todo. Por el 2018 salió una grabación de un suceso supuestamente raro que había ocurrido en Cartoon Network, exactamente el 1 de junio de este año. Baphomet ascendió desde el infierno para aterrar a esta pobre criatura a la que se le ocurrió grabar mágicamente la televisión a las 2 de la mañana. El video en serio es chafaza, pero fue muy efectivo en su momento. Fue algo así como el Discovery Kids a las 3 AM. Así que mírenlo bajo su propia responsabilidad. ¿Dónde está la comida? Garfield, ¿dónde está Onis? Y eso era todo, un video casi sin edición con imágenes creepy de Garfield puesto en la televisión y grabado desde el celular con el audio de un comercial real de fondo. Garfield está hambriento y tú eres el postre. No sé por qué estaba bien de moda en esa época mezclar a Garfield con creepypastas. No pasó mucho de ese evento y salieron cosas como Garfield, por ejemplo, y la gente creó teorías y todo mezclando el tema con Cartoon Network. Muy estúpido el caso y ni idea de quién inventó eso, pero muchas gracias porque ese papeo es de mis videos más vistos. Cartoon Network tiene una memoria muy selectiva, a veces pareciera que sufriera de amnesia o de principios de Alzheimer. O tal vez simplemente esta serie es un hijo bastardo que CN no quiere ver ni en pintura, porque la escena familiar sería un caos. Si crees que el laboratorio de Dexter fue la primera serie original de Cartoon Network, no, estás muy equivocado. Y si crees que fue el fantasma del espacio de Costa a Costa, no, sigues equivocado. Y si crees que no, aunque no fue producto de un adulterio, el show de Moxie fue la primera serie oficial de Cartoon Network, su primera producción original, el primer
hijo. No podemos decir que esto estuvo fuera del matrimonio, pero es que Cartoon Network es un pésimo padre. O sea, es peor que Goku, es peor que Gene Freaks. Esta serie se estrenó en el año 1993, meses antes que El Fantasma del Espacio de Costa a Costa y años antes que What a Cartoon Show o El Laboratorio de Dexter. Y aún así, pese a ser el primer esfuerzo legítimo del canal por hacer algo que no fuera a pasar simplemente una serie de Hanna-Barbera y ya, esta serie está perdida, casi en su totalidad. Así es, los media entusiastas tienen algo con lo que tocarse esta noche. Mi teoría de por qué está perdida es porque esta serie no es una serie en sí misma. Yo diría más bien que era como un bloque, ya que no es que siguiéramos las aventuras de este perro y su pulga, que a propósito estaba hecho con animación 3D por Motion Track, algo alucinante para la época, sino que Moxie era un tipo obsesionado con las series del abuelo, Hanna-Barbera, MGM, los clásicos. Así que su show era llamado Pirata porque el chiste era que invadía las transmisiones de Cartoon Network, al puro estilo de Max Headroom. Y todo para hacer videos como Mr. Retro hablando de lo genial que era Huckleberry Hound, por ejemplo. Y a continuación de eso pasaba un episodio de Huckleberry Hound. Y así, terminaba el episodio y teníamos otra vez a Moxie con una ocurrencia hablando de la serie que iban a transmitir a continuación, explotando bombas y entre otras cosas de tinte Counter-Strike. ¿Alguna pregunta? Un formato como el de Kablam, pero donde el contenido eran más y más series que Cartoon Network ya pasaba fuera de este show. Por eso no se me hace raro que no haya rastro ni grabaciones de esta serie, porque Moxie pasaba como un simple presentador y el resto eran series que ya pasaban durante todo el día en Cartoon Network. Y además, como dicen, esta serie no tuvo una buena recepción, pese a que lo pasaron hasta como por el 2001, porque yo recuerdo haberla visto, pero bueno, nada le quita el título como primera serie de Cartoon Network. Así es, sucio, cochino, adúltero, que querías guardarte esto para ti solo, ¿no? Esta era una serie de cortos que pasaba Cartoon Network desde finales de los 90 y es notable porque llevaba ese nombre de Caricatoons. El concepto era sencillo, eran básicamente intros de pilotos, supuestos Caricatoons, que no llegaron a convertirse en series oficiales para el canal. Y solo eso. Y la razón por la cual está aquí es que esta miniserie tiene un humor muy particular. Diría que representa perfectamente a ese Cartoon Network de la era Powerhouse de finales de los 90 e inicio del 2000, súper rancio, irreverente, ácido y hasta a veces cuestionable para ser un canal para niños. La que nadie recuerda es Sally Babosa, donde el personaje de Sal termina desintegrando a su pareja, quien era una babosa. Sí, una pequeña dosis de violencia doméstica, relación tóxica y homicidio caricaturizado. De esta intro creo que no existe versión en español latino, lo cual es curioso porque podría hacerme pensar que en realidad nunca se emitió en Latinoamérica, pero en fin. Luego está Heidi y los Yodelers, uno que sí es recordada, una parodia absoluta a cualquier serie al estilo Josie, las Pussycats o los Chicos Entrometidos, chistes de europeos, queso suizo y nada más relevante. Pero los siguientes fueron los que sí marcaron a toda una generación de sábanas mojadas. Hocico Rabioso. Algunos dicen que este traumatizó a todos, no entiendo por qué, si solo sale este perrito tan bonito cuyo único problema es tener rabia, además de que literalmente se coge a un señor. Y mi personal favorito, Rupert el Bacalao. Este es una leyenda, un pez bien piola que intenta dar lo mejor de sí en su interpretación para Cartoon Network, ahogándose con el aire en el proceso y pudriéndose durante el resto del episodio. Completamente muerto, con gente bailando a su alrededor mientras su pestilente cadáver. A veces es increíble pensar en cuánto ha cambiado Cartoon Network. Estas épocas eran demasiado hardcore y esta solo es una muestra, una pequeña muestra de cosas que actualmente serían imposibles de hacer por muchas razones. Esta especie de mini bloque o corto muy cortito es otra demostración de las ideas que solía tener Cartoon Network como canal y de cómo no le importaba hacer cosas como utilizar a sus personajes a su antojo hasta destruir sus imágenes. En vez de explicarlo, solo necesito mostrar un pequeño fragmento para que se hagan una idea. En una declaración hecha pública por su madre, Johnny Bravo anunció que estaría en huelga de hambre hasta recibir disculpas por lo menos de una de las mujeres que lo han golpeado en su show. Bravo fue visto frente a su casa el día de ayer, pero se rehusó a comentar acerca del comunicado. Cosas como Johnny Bravo siendo algo coherente fuera de cámaras, buscando justicia por algo que él mismo se buscó, acosando y tocando mujeres sin su consentimiento. Bueno, no, nunca fue coherente este tipo. E imágenes como esta, un Johnny desnutrido, alejado de los anabólicos y totalmente metido en su insana huelga de hambre. Por ahí he leído que esta horrible imagen traumó a mucha gente y no los culpo. Es horrible. ¡Es horrible! Y no solo hubo un episodio de esto. ¿Quieren ver cuál fue el desenlace de Johnny? Porque este manga tiene desarrollo.
Soy la comadreja con Noticias Cartoon. Han puesto en marcha una colosal búsqueda de Vaca, que está desaparecida desde su presencia como juez especial en el asado del festival del mes pasado. Mientras tanto, Johnny Bravo continúa su huelga de hambre hasta recibir disculpas por lo menos de una de las mujeres que lo han golpeado. Así es, además de que mostraron que Don Dimadon se metió un tremendo bistec de vaca, de la vaca y el pollito, Johnny Bravo está muerto. Esto era Cartoon Network. Cartoon Network presenta Biografía Toon. He hablado de este tema ya una infinidad de ocasiones, porque además de la nostalgia me parece una de las mejores creaciones que tuvo Cartoon Network exclusivamente para el público latinoamericano. Sí, esto fue para nosotros nada más. Motivo de recuerdo para muchos y motivo de trauma para otros. Biografía Toon era un mini bloque que se pasaba entre comerciales y que contaba en cada episodio la trágica vida de diversos personajes del canal. Figuras emblemáticas como Tablón, el cadáver de Johnny Bravo, Speedy González, el fantasma del espacio, Robotina, Marvin el marciano y hasta Pikachu. Un personaje de Nintendo, señores. Cartoon Network no le tenía miedo a nada en ese entonces. Lo curioso es que este bloque tenía un formato que a veces era algo estremecedor o tétrico por la forma en la que estaba producido. La intro del mini bloque era demasiado estruendosa. En el intento de verse como algo serio, como una parodia del canal A&E, terminaron haciendo algo que se sentía oscuro y siniestro. Ver a los personajes con el fondo negro, a diferencia de los fondos muy y extremadamente coloridos que acostumbrábamos ver por las mañanas y las tardes, era un cambio radical que se sentía y no muy bien. Además, al ser un bloque original, hecho desde cero prácticamente, tenía a veces dibujos muy simples, tanto que desentonaban brutalmente con la imagen real de cada personaje, como este Profesor Oak. ¿Qué cosa es esto? Eran cosas no tan agradables de ver a los 4 o 5 años, créanme. La voz de la leyenda Pepe Labat, sí, el mismo que narraba en Dragon Ball Z, era también un elemento muy importante que le daba toda esta mística al bloque, que hacía que me hiciera pipí en los pantalones. Además de tener toda esta gráfica y del hecho de que el bloque era muchas veces emitido por las noches, los temas tocados en cada episodio tenían un repertorio de referencias y chistes que en realidad no podrían ser captados por un niño. O sea, ver al fantasma del espacio referenciando el consumo de drogas, literalmente ahí se está inyectando algo, a Tablón con problemas de alcoholismo o Scooby-Doo representando un perro con rabia. La verdad es que el contenido era mucho para el público, no nos merecíamos a Biografía Toon. Si no llegaron a ver este mini bloque, en serio tenía un formato muy extraño. Tan solo miren este fragmento que hasta el día de hoy no logro hallarle el chiste, sino todo lo contrario, sigue provocándome incontinencia. Tablón sobrevivió los tiempos de adversidad y encontró una familia en el proceso. ¿Creíste que podría resultar de otra manera? Lo siento. ¿Qué se supone que significó esa pregunta? ¿Cómo se supone que no iba a seguir mojando la cama a los 7 años con esto en la tele? Ya quedó claro que Cartoon Network era un pillín, un desgraciado a inicios del 2000. Pero entre todos los anuncios tan pillos que hizo, hubo uno que destacó por ser muy adelantado a su tiempo y también por significar un peligro inminente para las personas con problemas cardiovasculares. En el 2003 CN pasó esta promo, una muy sencilla y casi estática promo, donde veíamos la casa de Coraje y el molino moviéndose. Nada más que eso en la oscuridad de la noche. Y sí, esta promo era pasada preferentemente en la noche. Y después pasa algo muy interesante. Es mejor que ustedes mismos lo vean. Ahora sabes cómo se siente. Coraje, el perro cobarde. De lunes a viernes a las 13 por Cartoon Network. Me apiado enormemente de todos esos abuelos y abuelas que veían Cartoon Network con sus nietos. Imagino que hasta la dentadura se les debe haber salido. A ver, técnicamente Nickelodeon le tenía una enorme ventaja a Cartoon Network a inicios de los 90. Para el 91 ya tenía a Doug, Ren y Stimpy y Rugrats. Y Cartoon Network recién estaba creando su logo, estaba en pañales como ustedes. Para el 96 Nick ya tenía a Rocco, Monstruos de Verdad, Kablam y hasta Oye Arnold. Y Cartoon Network recién andaba estrenando el laboratorio de Dexter. Pero aún así, Nickelodeon no se confió, tenía una premonición. Él sabía que este tipo Cartoon Network
que era alguien peligroso, pese a que fuera un canal totalmente nuevo y su única competencia prácticamente cuando hablamos de series animadas. Era como Inglaterra viendo Estados Unidos en pleno siglo XVIII, con Fred Saber como George Washington. Así que en 1993 Nickelodeon atacaría al recién nacido Cartoon Network con la siguiente promo. This Thanksgiving weekend, you can watch their cartoons, or you can watch Nicktoons. All weekend long, new Nicktoon episodes, new Nicktoon music videos, plus the chance to see your very own Nicktoon drawing. So tune out Ordinary Toon and tune in to Non-Stop Nicktoon Weekend. Next Friday at 12 Central, only on Nick. Cartoon Network no sabía ni decir agutata, no tenía ni un atisbo de conciencia, pero aún así el bully de más de 20 años al aire y con ya una identidad consolidada quiso patearlo ahí indefenso en el suelo y justo donde más le dolía, la originalidad. Pero claramente esto no se iba a quedar así. Para el 96, cuando Cartoon Network ya tenía algo con lo que defenderse, una serie original le devolvería un mensaje simple pero claro. Y así estuvieron como nenitas lanzándose indirectas comparando sus series durante los 90s hasta que todo terminó con la papeada astral que vimos con la invasión de los Cartoon Cartoons a Nickelodeon. Ese fue, creo que, el desenlace de todo, ya que no sabría si considerar los comerciales de Burger King en Cartoon Network. O sea, eran literalmente comerciales donde Burger King promocionaba sus nuevos juguetes con Jimmy Neutron de Nickelodeon, justo y solamente emitidos en Cartoon Network en vez de pasarse en el mismo Nick. Y al final es muy claro quién terminó ganando este horrible enfrentamiento tan sangriento. También hice un video al respecto, así que ya saben, pónganlo en cola. Mucho se dice acerca de diferentes campañas que hizo el canal, como que basta de bullying, o el día del niño, o Copatoon y bla bla bla. Bueno, les presento una campaña del canal que sí funcionó y que nadie recuerda, pero vale la pena realmente hacerlo. Cállate y escucha. Ustedes deben recordar esa vez que Fred de Scooby-Doo se molestó porque la gente se metió con su pañuelito. Ese comercial donde andaba lanzando más groserías que Gordon Ramsay en un episodio cualquiera de Hell's Kitchen. Este comercial era parte de la campaña que buscaba promover que la gente cerrara el pico, porque a veces es mejor tomarse un tiempo de silencio para escuchar al otro. No, mentira, la verdad es que no tengo idea de si existía una razón detrás de todo esto. Este es Cartoon Network PG de los 2000, simplemente un niño malcriado que hacía lo que quería. Y debo ir específicamente al comercial de esta campaña que hoy en día sería baneado globalmente, por decir groserías o por hacer que Dexter mande a su hermana con la bicicleta por una colina cuesta abajo sin frenos a máxima velocidad. No, algo mucho peor que eso en términos de actualidad. ¿Sienten que no ven esto lo suficiente, chicas? Yo también. Para sobrevivir en esta sociedad dominada por los hombres, nosotras las mujeres tenemos que hacer todo lo posible por nivelar el campo de juego. Muy seguido las mujeres no recibimos las mismas oportunidades que los hombres. Es una batalla constante hacer que escuchen nuestra voz. Tenemos que trabajar el doble para Cartoon Network, cállate y escucha. ¿Callar a una feminista? ¿Imaginan a Cartoon Network en pleno 2023, luego de haber emitido algo como Steven Universe u Hora de Aventura, a callar a una feminista y pretender convertirlo en un chiste? Épocas muy salvajes, definitivamente. Me parece muy interesante que nadie, absolutamente nadie, haya tocado este tema en ningún iceberg de Cartoon Network. O sea, Adult Swim, un bloque exclusivamente para adultos, donde salen series con desnudos, groserías, etc., fue inquilino de Cartoon Network. ¿Cómo no va a ser increíble esto? Los inicios de Adult Swim eran algo más tranquilos que lo que podemos hallar actualmente, pero igual, las series no dejaban de tener una connotación demasiado madura como para que un niño llegase a ver el bloque. Que sí, lo pasaban por la madrugada, pero había muchos niños que tenían acceso a la tele a esa hora, o que aprovechaban la salida de los padres o alguna reunión familiar. Para colmo era imposible ignorarlo, porque el bloque era promocionado de vez en cuando en el horario matutino de Cartoon Network. ¿O qué? ¿Acaso no recuerdan el comercial de la Bella Durmiente? Y si no es suficiente con esto, también estaba el Bambi satánico. Muchos de mi generación, muchos de los que están viendo esto, vivimos esta cuestión. Así como con Golden, el tema de ver escondidas Adult Swim, cuidando que nadie entre a descubrirnos, no pudiendo leer las cortinillas porque pasaban demasiado rápido o ni siquiera entendiendo lo que decía la persona encargada, Pepe Layton. Maldito Pepe Layton y sus mensajes tan irónicos y sarcásticos, sin querer terminé convirtiéndome en ti. Fue realmente un lujo tener la oportunidad de conocer algo
más chévere. Joyitas como las primeras temporadas de Pollo Robot, Aqua Teen Hunger Force, Laboratorio 2021 o el show de Bragg, películas caseras, creme de la creme en cuestión de Adult Swim y en cuestión de series para adultos. Y es genial pensar que estas cortinillas y el blog en general estaba dispuesto específicamente para Latinoamérica, por si no lo sabían. Todo este tema me trae muy buenos recuerdos de esas épocas. La televisión era realmente divertida por esta clase de cosas. El siguiente evento es un salto muy importante en cuanto a seriedad porque estamos hablando de la primera y única vez que Cartoon Network, o más bien algo bajo su mando, terminó envuelto en problemas muy graves con las autoridades estadounidenses en serial. Por el 2007 la gente de Adult Swim contrató una agencia de marketing algo extraña que encontró una forma muy creativa de promocionar la nueva peli de Aqua Teen Hunger Force, sin tener la menor idea de que terminarían creando un brutal pánico en la ciudad de Boston. La idea era colocar carteles LED a batería de un personaje de la serie en diferentes puntos aleatorios de la ciudad. Era este muñequito con cara de malo llamado Moon Knight. Todo bien con la campaña, la gente iba reconociendo los carteles, parecía estar funcionando hasta que el departamento de policía de Boston y también el departamento de bomberos de esa ciudad se topó con uno de estos carteles, confundiéndolos con objetos que hacen boom caseros. Como esto de los LEDs eran algo novedosos para el momento, la policía, en vez de leer o identificarlos como LEDs, creyeron que eran IEDs, el cual es un acrónimo de aparato que hace boom improvisado o casero. Y ese fue el inicio de toda la estupidez. Todo desencadenó una histeria colectiva brutal. Empezaron a retirar con mucho cuidado cada uno de estos carteles. La gente pensaba que estaba ante una amenaza, Counter-Strike, un atentado, hasta que un policía identificó por fin al personaje del cartel LED. Se contactaron con la gente de Adult Swim, que los llevó también a la gente de Cartoon Network y a Turner, quienes al final tuvieron que retirar los carteles y pagar como $2 millones por las molestias provocadas, ya que no habían pedido ni siquiera permiso para hacer esta locura. Fue como algo muy underground. Y hasta la gente que trabajó en esta campaña, o sea, los de la agencia de marketing, tuvieron que hacer servicio comunitario, que estuvieron a punto de irse presos. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? La razón por la cual este punto está tan bajo en el iceberg no tiene nada que ver con los $2 millones, ni mucho menos con la gente de Boston. Debido a este incidente, Jim Samples, aquel mítico gerente de Cartoon Network que estuvo en su mejor época en la era City, tuvo que renunciar por la polémica que había causado todo esto. Tuvo que renunciar, y ese fue el motivo por el cual Stuart Snyder se convirtió en nuevo gerente. Al final esto terminó detonando algo peor que una cosa que hace boom. Evalué la posibilidad de poner este tema al final, al fondo de todo el iceberg, por lo vomitivo que es, porque créanme que cuando lo vi descubrí el sabor de la bilis. Rebecca Sugar, como saben, es la creadora de Steven Universe. No sé qué otra cosa más ha hecho además de alimentar una de las comunidades más tóxicas en el mundo de la animación, pero hay mucha gente que cree cosas como que esta artista tiene fetiches extraños y que de cierta forma los incluyó dentro de Steven Universe. Y bueno, viendo esto no me parece nada extraño que la gente piense esta clase de cosas. Estos son fanarts que hizo Rebecca, o más bien R34 que hizo Rebecca de Ed, Edd y Eddy, años antes de empezar a trabajar en Cartoon Network. Así es, Eddy y Double D soltando sus más bajos instintos sin ningún tipo de censura. Dos niños, dos personajes infantiles en esto. No tengo nada en contra de los shippeos, realmente me da igual, pero mezclar esto con personajes que son específicamente menores de edad es algo realmente asqueroso y repulsivo. Es algo sucio y ruin. ¿Qué clase de mente enferma desea ver esto? ¿Por qué? Es más, ¿por qué vi esto? ¿Por qué tuve que verlo? Yo tenía que asegurarme de que vieran esto conmigo, así que ahí lo tienen. Una buena dosis de Rebecca Sugar desencadenada y enfermita, y que supuestamente dijo que lo hizo por diversión. ¿Por qué? Es alucinante pensar cómo hace unos pocos años Jon Kirfalusi era conocido por esta parte del mundo como una leyenda, como un artista irreverente, como el mítico creador de una joya absoluta llamada Ren y Stimpy. Porque actualmente su nombre eso nos hace pensar en una mente retorcida y enferma, como muchos otros personajes de Nickelodeon, por desgracia. Y la razón por la cual pongo este punto tan bajo en el iceberg, además de estar relacionado directamente a este tipo, es por lo poco o nada que se sabe acerca de esto. A inicios del 2000, Jon Kirfalusi le hizo una especie de homenaje parodia al clásico Oso Yogi. Era un episodio de larga duración donde el creador de Ren y Stimpy parece haber tenido bastante libertad creativa. Lo interesante es que este episodio fue pasado más de una vez por Cartoon Network y hasta tuvo su propia promo.
Relájate, amigo Bubu. Dos capítulos en estreno del Oso Yogi, realizados por el creador de Ren y Stimpy. El viernes a las 20 en Cartoon Cartoon por Cartoon Network. La verdad es que este episodio especial es bien simple para venir de Jon Kirk-Falusi. No tiene nada extraordinario si exceptuamos las caras grotescas que hacen los personajes de vez en cuando. Es bien lento, pero hay una escena en específico que cuestiona mucho el hecho de que esto se haya emitido en Cartoon Network en horario matutino como si nada. Al final del episodio, la forma en que los personajes arreglan sus problemas es empezando a darse nalgadas los unos a los otros. Ves como cada uno de sus glúteos se mueve y rebota como si todo el presupuesto del episodio se hubiera ido en eso. Algo que fácilmente podría estar en Ren y Stimpy para adultos. Y solo me basta decir que en Estados Unidos este episodio se pasó exclusivamente por Adult Swim, no en Cartoon Network. Ah, y el doblaje en español latino está perdido por completo. Este tema es bien denso y me sorprende lo poco que se ha hablado de él. Por supuesto que recuerdas esta intro, una de las series más legendarias y la más longeva de Cartoon Network. Tenía que ofrecernos una de las mejores intros que han pasado por el canal. El creador de esta intro se llamaba Paul Boyd. Paul era animador en Ed, Edd y Eddy y lamentablemente padecía de trastorno bipolar desde muy joven, un problema que iría empeorando su calidad de vida con el paso de los años. Hasta que el día 13 de agosto del año 2007, hace ya un buen tiempo, Paul iría a un restaurante donde empezó a tener un comportamiento errático, a tal punto que la gente del restaurante se sintió lo suficientemente incómoda y amenazada como para llamar al 911 para pedirle ayuda a la policía. Para cuando los policías llegaron, vieron que Paul estaba fuera del restaurante con un martillo en la mano con el cual los estaba amenazando, y como no encontraban forma de contenerlo, tuvieron que hacer fuego. Y aunque la vida de Paul Boyd había terminado en ese momento, la tragedia sería aún más cruenta y oscura, porque las cosas no fueron exactamente como las acabo de contar, ni como pretendía contarlo la policía. Tiempo después, un turista publicó un video donde grabó todo lo sucedido, un video donde se veía claramente como Paul no tenía ningún arma en la mano, ni siquiera estaba de pie, estaba casi contra el suelo, totalmente reducido y rodeado por varios policías. Pero aún así, pese a estar indefenso y no representar ningún peligro para ellos, uno de los policías le disparó, acabando innecesariamente con su vida. Pese a las pruebas y el contexto tan ridículo de toda la situación, el policía implicado fue absuelto de todos los cargos. Y así es como termina la historia. Clarence es definitivamente una de las series que más me gusta de esta etapa Cartoon Network 2015, me parecía muy genial en muchos aspectos. Los personajes, las referencias, los recursos que usaban, excepto el hecho de que había sido creado por un degenerado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso es un requisito ser un enfermito para crear una joya, una caricatura genial? Emily Partridge era una artista de storyboards para Hora de Aventura. Ella había empezado a comunicar por Twitter en 2014 que había sido manoseada sin su consentimiento por un compañero suyo. En los tweets habla de forma muy implícita, como no queriendo revelar nombres ni especificar mucho, comentando que andaba viendo el asunto con recursos humanos, aunque se notaba que realmente estaba inquieta de que el tema continuara siendo algo privado. Hasta que no aguantó y el nombre fue revelado. El perpetrador era nada más y nada menos que Skylar Page, creador de Clarence. Es terrible. Alguien de cuya mente salió algo tan genial como Clarence, una de las representaciones más creativas, humanas y acertadas de la niñez, rebajado a algo tan sucio y vil. Obviamente, el tipo fue inmediatamente despedido de Cartoon Network cuando el tema salió a flote. Hasta el mismo canal presentó un comunicado expresando que no iban a emitir Clarence esa noche por el suceso. Esto porque imagino que no sabrían cuál sería el rumbo de la serie después del incidente. Lo bueno es que pese a que votaron al tipo cuando la serie no había ni terminado su primera temporada, le encontraron un buen reemplazo y todo continuó como si nada. Esto es algo muy redundante, obvio y claro. Las épocas de la tele ya han pasado. Estamos siendo testigos de un cambio brutal en el consumo de entretenimiento, tan rápido y vertiginoso que uno no sabe cuál será el destino de cada canal. ¿Qué van a comer los empleados? ¿Cómo demonios lograrán reinventarse o adaptarse a las nuevas generaciones? ¿Cuál será el día definitivo de sus muertes? Yo no veo tele hace mucho, así que lo que hablo es muy desde afuera. Igual no es necesario analizarlo tanto. ¿Qué cosa ha salido de Cartoon Network en los últimos años que haya tenido un boom, que haya causado un furor como lo tuvo en su momento Ben 10 o las chicas super
superpoderosas, o Hora de Aventura, o villanos, o Más allá del jardín. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el estreno de cada una de estas series? No tengo idea de cuáles son actualmente las nuevas series de Cartoon Network, las series del momento, qué novedades tiene, y eso dice mucho, porque de alguna forma si algo estuviera pegando fuerte, llegaría a los nombres de los personajes, el nombre de la serie, así como la gente ahora sabe todo acerca de Bluey. Tengo muy entendido que el canal tiene un cementerio de cortos que no pasaron su absurda valla para convertirse en series oficiales, conceptos e ideas geniales que parecen no tener la dosis correcta de diseño CalArts y humor de porquería para ser añadido a las filas de Cartoon Network. Lo único que parecen saber ofrecer son reboots, remakes, más versiones de cosas que ya les ha servido y nada más. Turner está muy ocupado viendo qué nombre tendrá HBO Max, o se llama HBO o se llama Max. Está en esa imposible incógnita que no logra resolver el pobre. Y es que al final ellos saben que ese es el futuro, ya ni se esfuerzan por entrelazarse de alguna forma con las tendencias de internet como lo hacían hace mucho tiempo con otras hermanas en Cartoon o como con Toontubers, por ejemplo. Tal vez por el lado de Adult Swim tiene sus cositas, pero Adult Swim a veces es más internet que televisión en realidad, y Cartoon Network en sí mismo está muerto. Lleva muerto mucho tiempo y dudo mucho que esa condición vaya a cambiar, porque el público ha cambiado y sigue cambiando, y seguramente lo mejor que nos va a poder ofrecer el canal en un futuro será una oferta de precio para pagar el HBO. Y así concluimos, damas y caballeros, este fue el iceberg completo y definitivo de Cartoon Network. Pensé que nunca iba a terminar. Si han sobrevivido a este viaje, espero que vean toda la lista de videos que mencioné. Realmente les recomiendo ver cada uno de ellos para adentrarse en el retroverso. Destrocen el botón de like, que esto me ha costado, y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Vamos por los 200k. Métanse a los miembros del canal para ver el resto de videos que tengo en privado. Y no se olviden, muchachos, coman sus frutas y verduras. Me voy a dormir.